Acéptalo, jamás vas a tener mi poder. ¿Te parece que necesito tu poder? Hace 2 meses salieron al mercado la 12ª generación de los procesadores Intel. Con una nueva arquitectura y tecnología se vengaron de lo que en algún momento hizo AMD con ellos. Es verdad que dejó más de una PC obsoleta, pero no es del todo cierto. Verán, Intel sí mejoró en varios aspectos su nueva generación de procesadores, pero hay algo en lo que siguen estancados: sus gráficos integrados. En una época víctima de la escasez de tarjetas gráficas, resulta mucho más barato adquirir un procesador con gráficos integrados que una tarjeta gráfica dedicada. Pongamos de ejemplo la gráfica más cotizada del año pasado, la GTX 1050 Ti con 4 GB de VRAM en GDDR5. Rinde unos 10 FPS más que el Ryzen 5700. Ahora, es cierto que 10 FPS puede ser mucho o poco dependiendo del juego o circunstancias, pero una GTX 1050 Ti cuesta como mínimo unos 6,700 pesos mexicanos. ¿En serio? Mientras que el puro procesador cuesta unos 500 pesos menos, eso sin contar el envío. En el video pasado les mencioné que mi PC está pensada para no cambiarla o cambiarla a lo futuro, sino más bien mejorarle o agregarle. En este caso sí le agregaré una tarjeta gráfica a futuro. De hecho, hace unos días se confirmó la salida de las RTX 3050, las cuales planean reemplazar las 1050, 1050 Ti y las 1650 y 1650 Ti. Ya llegué. Ahora todos van a ser mis... Bueno. El costo sería el mismo, unos 6,000 u 8,000 pesos mexicanos. Eso sí, no duden en que se acabarán el mismo día. Fuck this shit, man. Fuck. En fin, me desvié del tema. El video de hoy trata sobre los Ryzen 5700G. Les diré por qué adquirí uno y algunas primeras impresiones que tuve de él. A ver, antes de que saliera el anuncio de los nuevos Intel, un procesador Ryzen era en lo que la mayoría pensábamos al querer armar una PC. Le ganaba por mucho a Intel. Incluso un Ryzen con gráficos integrados solía ser la mejor opción debido a la escasez de gráficas. Por ende, un Ryzen de la serie G era la mejor opción. Pero claro, déjenme explicarles qué quieren decir los números y letras al final del nombre del procesador. Verán, el primer número indica el número de núcleos del procesador, el segundo a la generación, en este caso la 5000 o la quinta generación de procesadores Ryzen. La letra al final, en este caso la G, se refiere a que contiene gráficos integrados. Si tuviera una X al final, quiere decir que funciona mejor para overclock. Si no tuviera ninguna letra, entonces solo es una CPU, o sea que no tiene otra función más que esa. Primero, el por qué lo elegí. En el video de la placa madre les mencioné que venía con base para la quinta generación de procesadores Ryzen. Ya les dije que no sé muy bien actualizar la BIOS para que sea compatible con procesadores Ryzen 5000. Por ende, que esta placa madre venga con base para no actualizar la BIOS me sirvió mucho. Ahora les dije que normalmente se suele optar por un procesador con gráficos integrados, los cuales son normalmente denominados como APUs, o sea, unidad de procesamiento acelerado, o por su nombre en inglés, Accelerated Processing Unit, que funciona como una CPU y una GPU en el mismo lugar. Obviamente no rinde igual una APU que una GPU, ya se los había mencionado anteriormente. Ahora, una GPU cuenta con VRAM para mejor rendimiento en procesado de texturas, ya sea de videojuegos o de modelados 3D, mientras que una APU tiene de soporte a la RAM, que le ponemos a la propia computadora. El año pasado el mínimo era de 16 GB de RAM en DDR4 a unos 2666 MHz. Este año el mínimo es de 32 GB de RAM en DDR5. Esto para la nueva generación de Intel y sus placas madre. Resta rendimiento a la computadora,
pues la APU quita RAM para usarla y nos deja con lo demás para usar en la computadora, ya sea como abrir programas, grabar pantalla, entre otras cosas. Con 16 GB de RAM, puede que en algunos juegos o algunos momentos experimentes tirones o bajones de FPS, pero con 32 o más ya es muy extraño. Para mi PC elegí el Ryzen 5700G, que cuenta con 8 núcleos y 16 hilos con una frecuencia base de 3.8 GHz y una frecuencia máxima de 4.6 GHz. Ahora, ese 4.6 no es que sea del todo posible. Verán, cuando dicen frecuencia máxima, quieren decir que hasta ahí llega, pero es muy difícil que pase. El procesador trabaja a 7 nanómetros. Esta tecnología en AMD ya es algo de todos los días, pero Intel apenas lo consiguió en su 12ª generación. Elegí este procesador por cosas como la escasez de gráficas, aumento en su precio y por el precio que el mismo procesador tiene. Para bien o mal, siguen costando un poco más que los nuevos Intel, pero las placas madre, por Dios, apiádate de mi cartera, van por los 10,000 pesos o más. Puedes buscar y verás que las que tienen DDR5 te cuestan mucho. Hay unas que cuestan 5,000 o 6,000 pesos, pero esas cuentan con los slots de memoria RAM en DDR4 y son buenos, pero rinden mejor con DDR5. Además, así las trajo Intel al mundo. Bueno, se preguntarán cómo rinden los juegos. Pues la verdad yo también me lo pregunto. A la hora que ustedes estén viendo este video, probablemente yo apenas estaré trabajando en el siguiente, pero no es uno del rendimiento del procesador. Pueden buscar comparaciones y darse una idea, aunque yo creo que esos vienen con overclock y por eso rinden mejor en los videojuegos. Pero si no, imagínense lo que haría con overclock en juegos como Assassin's Creed Valhalla o Control. Les dejaría un unboxing, pero no durará ni 2 minutos, ya que solo trae el disipador y el procesador. Mis primeras impresiones fueron de una comparación entre el procesador y una 1650. Me impresionó ver que en juegos como Counter-Strike la tarjeta ganaba por unos 50 FPS y en juegos como GTA V unos 30 FPS. Hay una pelea porque el 5700G es casi lo mismo que el 5600, porque en algunos juegos le ganaba por solo 3 FPS. Pero el 5600G trae 6 núcleos y 12 hilos. Personalmente creo que la diferencia no solo es de los FPS o comparaciones en videojuegos. Algunas ventajas de las APU como los Ryzen 5700G son si se usan en ordenadores para ejecutar operaciones gráficas básicas. Este proceso te puede ahorrar dinero. Esto ocurre debido a que no es necesario invertir en una tarjeta gráfica extra para correr programas que deseamos dentro de nuestro ordenador. Véase también el consumo de recursos del procesador, ya que es mucho más eficiente porque se encuentra optimizado. Esto se puede notar fácilmente en la temperatura del chip del ordenador, ya que siempre tendrá menor temperatura que el hacer uso de la CPU convencional. Véase también el rendimiento de este procesador, ya que es excelente y lo mejor es que no descuida la potencia que ofrece la CPU tradicional. Esto es lo que hace un procesador ideal para jugar diferentes juegos actuales sin que los gráficos tengan que envidiar mucho el uso de una GPU extra. Claro, también hay que ver las desventajas, como la frecuencia de los chips que es inferior, ya que los procesadores como las APU a comparación de los CPU son especialmente de gran rendimiento. Esto se debe a que AMD se enfoca en proporcionar procesadores de gama media y baja enfocados a un público que busca opciones más económicas. Además, si bien muchos juegos pueden correr correctamente con este procesador, no funciona para quienes buscan mejorar sus equipos gaming. Para esto sí es necesario invertir en una GPU adicional y optimizada para juegos que pueden valer mucho más dinero. También tienen poca oferta, especialmente para su uso en ordenadores de escritorio. Esto se debe especialmente a que muchos usuarios prefieren una CPU y una tarjeta gráfica dedicada para poder correr mejor sus juegos o programas de creación de imagen. Pero bueno, la elección final siempre queda en ti. Después de todo, no solo es gastar por la marca, sino que es mejor elegir por lo que necesites y mejor te convenga, además de que siempre quede dentro de tu presupuesto. Sin más, te doy las gracias por ver este video. Nos veremos en el próximo. Bye. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did